todos. Yo, en primer lugar, agradecer su presencia. A continuación, agradecer a los organizadores y especialmente al autor, a Tirso Molinari, por haberme invitado a dialogar esta mañana con ustedes en esta importante presentación de un libro en el marco de las celebraciones de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Bueno, entrando en materia, yo lo primero que querría decir es que debo felicitar a Tirso Molinari por este nuevo libro, y continúa una línea de carrera que me parece bastante fructífera, en el sentido de publicar libros que al mismo tiempo son una fuente, porque incluyen un conjunto muy grande de documentos sobre los cuales razona, pero presenta. No presenta solamente una pequeña cita, que es lo que normalmente se hace, pequeña cita que sirve para sustentar una argumentación, sino que Tirso Molinari presenta documentos enteros, no uno, varios, bastantes, suficientes como para que el libro en sí mismo no solamente sea una interpretación, un punto de vista del relato de un autor, sino además se constituye en una fuente en sí mismo. El día de mañana, cualquier estudioso de los años 30, de los grupos políticos en los años 30, va a tener que recurrir a Tirso Molinari. Tirso Molinari en ese sentido se convierte de aquí en adelante un autor que será constantemente citado, fuente para numerosos estudios. Ese es uno de los sentidos de la trascendencia, dejar las cosas preparadas para que las siguientes generaciones no solamente reciban puntos de vista, sino dispongan de materiales suficientes que le permitan razonar con su propia cabeza, razonar con sus propias ideas. El libro entonces de Tirso Molinari, al igual que el anterior, este nuevo libro de Tirso Molinari, logra eso, logra que el día de mañana ustedes y las siguientes generaciones tengan materiales para reflexionar sus propios puntos de vista y no solamente recoger las valiosas interpretaciones que Tirso Molinari presenta. Un libro fuente, entonces, es un libro que cumple dos propósitos. Y en ese sentido, me parece que es un objetivo mayor y que en este caso, como nos tiene habituados, lo cumple con satisfacción. Ahora bien, para comentar las ideas principales que plantea, ya no las fuentes, sino la interpretación que plantea Tirso, yo he elegido hacer algo muy chiquito, en 10 minutos no se puede hacer demasiado, e ir sobre los grandes actores. En primer lugar, el APRA, el Partido Comunista, el mismo gobierno de Benavides, y decir unas palabras sobre cada uno de ellos, plantear algunas ideas. Sobre el APRA, la interpretación que plantea Tirso Molinari es que es un movimiento político democrático revolucionario, que está por la democracia y que quiere llevarla a cabo, conseguirla, obtenerla a través de la revolución. Ahora bien, el término democrático es un término de uso bastante amplio y es un concepto asimismo amplio. Puede significar varias cosas. Puede significar que hay un propósito de integración nacional, hay un propósito democrático de que todos sean ciudadanos, de que no existan siervos, de que haya una igualdad. Y en ese sentido se habla pues de una democracia social, que en el Perú habría conquistado Velasco. Pero sin entrar a ese tema, la democracia política no parece haber sido el fuerte del APRA, por lo menos en los años 30. No solamente porque participa en una cantidad grande de insurrecciones que pueden tener una excusa en que se vivían regímenes dictatoriales, sino porque mantiene la disposición al golpe de Estado, mantiene la disposición a la conspiración, mantiene la disposición a tener fuerzas de choque propias que participan con violencia en los actos políticos, lo mantiene mucho tiempo. ¿Cuándo el APRA se vuelve democrática? Mucho después de los 30.
En todo caso, hay el gobierno del 45 al 48, que era un gobierno impecablemente democrático, nacido de las urnas, en el cual habían participado originalmente, y contra el cual hicieron un levantamiento militar, hicieron conspiraciones, estaban detrás de que se termine el gobierno de Bustamante. Entonces, el compromiso democrático en el sentido político no parece haber sido el fuerte del APRA en los años 30, tampoco en los 40, quizás la fecha en la cual el APRA entra al redil es el año 1956, cuando, votando por la convivencia con Prado, el APRA ya no promueve de ahí en adelante ninguna nueva conspiración en los cuarteles. Pero hasta ese entonces, en el sentido democracia igual, régimen político democrático, no pondría yo la palabra democrático revolucionario como la esencia de la naturaleza del movimiento político aprista en aquella época. En todo caso, me parece que se puede conversar, es un tema a debatir. El punto es, ¿desde cuándo el APRA es democrático? En segundo lugar, sobre el PC. Como todos sabemos, el Partido Comunista apoyó a Prado en el primer gobierno de Manuel Prado del 39 al 45. Y mientras que el APRA estaba fuera de la ley y el APRA estaba muy perseguido, son los años de más dura persecución contra el APRA, pues el Partido Comunista goza de una semilegalidad. Tampoco es completamente legal, ¿no? Tampoco es que tienen locales en la calle, pero digamos no los persiguen, hacen actividad sindical y discretamente realizan actividad política. Incluso tienen 2 diputados. El punto es ¿por qué el Partido Comunista apoya a Prado? ¿Cuáles son las motivaciones del Partido Comunista para apoyar a Prado? Y el punto normalmente se explica puesto que en el curso de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética habría estado del lado de los aliados y Prado asimismo habría apoyado a los aliados. Y entonces, como todos estaban contra Hitler, pues había que apoyar a Prado en el Perú. E incluso la famosa frase, que no sé si será verdad, que equipala a Prado con el Stalin peruano. Ok, ahora, esta explicación tradicional, ¿no?, sobre por qué el PC apoya a Prado, o tiene un cierto apoyo a Prado, discreto, tibio, esa explicación es un tanto insuficiente porque vale para los años en los cuales ya Estados Unidos está en guerra y se posiciona pues Prado con los aliados, porque Prado se posiciona con Norteamérica. Pero Norteamérica entra en guerra en 42 y el apoyo de a Prado del PC es el 39. El 39 cuando recién empieza la guerra mundial. Y cuando recién empieza la guerra mundial, pues la Unión Soviética no estaba contra Hitler. Por el contrario, la guerra mundial empieza cuando la Unión Soviética y Hitler firman un pacto, Molotov-Ribbentrop, que es un pacto de neutralidad y de buenas relaciones. Y ambos invaden Polonia. En la invasión a Polonia, que hace por un lado Hitler y por otro lado Stalin, es lo que desencadena la guerra mundial. Entonces, el apoyo del PC a Prado es en el momento que la Unión Soviética no solamente no está en guerra con Alemania hitlerista, sino está de muy buenas relaciones. Eso duró un año, luego Stalin invade la Unión Soviética y cuando Hitler invade la Unión Soviética, ahí viene que la Unión Soviética se pasa al lado de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero es Hitler el que invade Inglaterra y cuando el PC apoya a Prado, cuando el PC apoya la elección de Prado, la Unión Soviética está de aliado de Alemania hitlerista. Entonces la explicación tradicional sirve para los años posteriores, pero para el momento decisivo, ¿por qué apoyan el 39 la elección de Prado? La explicación tradicional deja más de una duda. Ese es el punto. No queda completamente resuelto las motivaciones del PC para haber apoyado a Prado. Y por último, el tema de Benavides, el tema del gobierno. En el gobierno, bueno,
como todos sabemos, es un gobierno bien duro, autoritario, de derecha, conservador, clerical, tiene todos los atributos de la derecha dura peruana, ¿no? de la época oligárquica. Y bueno, se plantea pues un gran tema. Sin embargo, en el Perú había un partido que ha sido largamente estudiado pues, por Tirso en su libro anterior, y aquí también el PUR, Partido Unión Revolucionaria, que es un partido abiertamente fascista. Y ese partido abiertamente fascista más bien va a chocar con Benavides, va a pelear con Benavides. Benavides va a apresar, deportar, perseguir, encarcelar y asesinar a los dirigentes del PUR. Entonces Benavides trata al PUR, partido abiertamente fascista, con la misma mano dura que Benavides está tratando al APRA, al PC. La dictadura es con todos, la dictadura no es aliada a los fascistas contra los demás, la dictadura es incluso contra los fascistas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué un gobierno de ese perfil, que más bien llevaría pues a pensar en que se va a entender con los fascistas peruanos, confronta al grado que total, ¿no? La confrontación es total. Entonces esa es la pregunta. Bueno, la respuesta tiene que estar, creo yo, en la naturaleza del régimen de Benavides. ¿Qué hace a Benavides especial que lo lleva a diferenciarse, a oponerse, a confrontar contra el PUR, contra los fascistas locales, contra el Partido Fascista Nacional peruano? Y bueno, mi apreciación es que en Benavides hay un lado de su política, un aspecto de su mandato, de su gobierno, de la política pública que imprime durante su gobierno, un aspecto que es populista, que es un aspecto bien singular, ¿no? Porque Benavides hace grandes reformas en salud, Benavides hace grandes reformas en educación. Con Benavides se generaliza la primaria, con Benavides se construye una infraestructura escolar en ciudades que antes no había, que es para educación primaria, y le pone mucho empeño en que, al menos en ciudades, la primaria sea obligatoria, gratuita y para todo el mundo. Se crea el Ministerio de Educación durante Benavides. Y en lo que a salud se refiere, igualmente, Benavides es el seguro del obrero, Benavides es la construcción del Hospital del Obrero en la avenida Grau, Benavides es alguien que hace incluso vivienda social para obreros. En La Victoria, vivienda social para obreros en el RIMAC. Entonces hay un aspecto populista. A Benavides yo lo veo más cerca de Odría y de Fujimori que de cualquier otro gobernante en el Perú. Gobernantes, por lo tanto, personalistas, que no están dispuestos, porque llevan una política muy de derecha, pero también populista, no están dispuestos a tener competencia en la derecha. Eso hace, me parece, una trilogía, ¿no? Benavides, Odría y Fujimori repiten un patrón, y ese patrón es un patrón sin competencia política en la derecha. Es por ello, creo, por la naturaleza del régimen de Benavides, que las contradicciones con el PUR serán muy, muy intensas. Bueno, yo hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor, hasta en esa parte. Bien seguido. Primero, buenos días. Segundo, saludar a los miembros de la mesa, a Tony, a Julio, a Tirso y a nuestro amigo Ananías, parado por cerca de la mesa. Felicitar a Tirso por su libro y por su tenacidad. Digamos que si uno hace la historia, la biografía intelectual de Tirso, este tema lo va persiguiendo por lo menos de la época de Flores Galindo, si no me equivoco, ¿no? Digamos que podemos hablar de 20 años, Tirso, o un poquito más, mejor no. Digamos, es un tema que lo ha perseguido durante varias décadas. Si uno ve la bibliografía del fascismo en el Perú, hay entrevistas que él hizo previamente, en los años 90, digamos que es
no es un tema que ha surgido para la tesis, sino es un tema que lo he estado dándole vueltas, analizando, y en Tirso se combina lo que dice Tony, un gran trabajo de historiador en términos de fuentes. Digamos, es impresionante las fuentes que Tirso muestra, y no solamente utiliza las fuentes, sino las pone ya en el texto mismo. Hay una gran riqueza de fuentes que nos puede servir a los historiadores, más el análisis de Tirso. Digamos, en Tirso hay una combinación entre la mente de un sociólogo y la mente de un historiador, aunque me da la impresión que aquí hay más de historia que de sociología, aunque utiliza las categorías propias de la sociología. Y en el libro y en la obra de Tirso en general hay una fascinación, no digo con simpatía o no, de los años 30 y de estos movimientos de derecha de los años 30, ¿no? Son movimientos de derecha que surgieron no solamente en el Perú, sino también en Ecuador, Colombia. Si uno compara, por ejemplo, con los leopardos colombianos, estos son un movimiento mucho más intelectual. En cambio, la particularidad del Perú es que tuvo cierta base social, ¿no? Estos grupos fascistas. Pero el libro que me toca discutir es Dictadura, Cultura y Autoritaria y Conflicto Político en el Perú, 36-39, que son los años que Tirso le ha dedicado mucho trabajo. ¿Qué lectura tiene él? Tiene una lectura de que de algún modo hay una gran crisis del modelo oligárquico, crisis del modelo civilista y después del oncenio de Leguía, y que de algún modo Benavides pone cierto orden ante posibles críticas de ese modelo oligárquico. Hay una idea importante en Tirso, que es que se va expandiendo la idea crítica del Perú. Digamos que hay una noción crítica de la sociedad que va conquistando cada vez más adeptos. Digamos, yo soy un hombre que he trabajado en el 19 y en el 19, por ejemplo, la problemática de un pensamiento crítico es poco interesante, no hay tantos. En cambio, hay una masa crítica de un pensamiento radical en el Perú. Y lo interesante de Tirso es su análisis del contexto de la época de Benavides, época de crisis del modelo oligárquico, época además de un resurgimiento del pensamiento de derecha en el mundo atlántico, en Europa sobre todo, y en América. En América es más difícil, y eso después me gustaría discutirlo. Digamos, en América es más difícil porque si uno ve los modelos europeos de cómo ha nacido el fascismo y el autoritarismo en Europa, hay una transformación de la sociedad a una sociedad de masas. Yo sí tengo mis dudas que en el Perú, de algún modo, eso ocurriera. Digamos, el Perú tiene, digamos, algunos limitantes para que se expanda esta política de derecha moderna. Moderna no significa algo positivo, sino propio de la modernidad. Pero sí lo que vemos en el trabajo de Tirso es cómo estos modelos políticos europeos influyen en la política peruana, ¿no? El modelo italiano, el modelo español, y en algo yo creo el modelo alemán. No solamente eso, sino durante la época de Benavides hay una asesoría a favor de la aviación peruana italiana, y por la parte española hay una asesoría con la policía, ¿no? Entonces es un trabajo de archivos que Tirso ha hecho, mostrando cómo de algún modo la parte de la construcción del Estado de parte de Benavides tiene una fuerte influencia a los modelos italianos y españoles.
Y antes de pasar al tema que creo que es más importante, que es el tema de cómo caracteriza el gobierno de Benavides, Tirso tiene una lectura sobre cómo van surgiendo partidos, yo prefiero no decir de masa, de gran volumen. Partido de masa para mí está más vinculado al mundo europeo que al mundo latinoamericano. Es algo que sé que la mayoría de ustedes están en desacuerdo conmigo, creo. Y menciona sobre todo la Unión Revolucionaria y el APRA. El Partido Comunista también lo menciona. Y creo que todos estos partidos, sobre todo Unión Revolucionaria y el APRA, se están peleando, igual que Benavides, por una buena relación con los sectores populares urbanos. Y aquí me quiero referir a un intercambio de cartas que es bien interesante entre Flores, que es el presidente del Partido Unión Revolucionaria, y Riagüero. Flores le incrimina a Riagüero por qué no lo apoya, imagino que también monetariamente por qué no lo apoya, y Riagüero le dice: no te voy a apoyar de ningún modo, porque de algún modo tú estás cuestionando el capital, ¿no? Estás cuestionando la propiedad privada. Y Flores le responde, como un político, le dice: yo le tengo que ganar el espacio al APRA. Y el espacio se le gana al APRA convocando a los sectores populares y ofreciendo cosas concretas. Y es bien interesante ese intercambio, porque también uno ve las diferentes aristas de esta derecha peruana, igual que en el APRA las hay. Y parte de la tesis de Tirso, no solamente en este libro, sino en el anterior, es que sobre todo el gran conflicto en los años 30 es entre la Unión Revolucionaria y el APRA, ¿no? Que como digo, ambos partidos están buscando un apoyo de los sectores populares, ambos están buscando conquistar los sectores populares. Entonces, este es un mundo político que surge a partir de una crisis, de acuerdo a Tirso, y es una lectura que también Flores Galindo la comparte, sobre todo cuando habla de la crisis del 29 y del 30 como un momento revolucionario en el Perú, y que también es un mundo político tejido de grandes redes internacionales, es un mundo transatlántico. Y creo que una de las cosas que más inquieta y comparto con Tony es cómo se caracteriza el gobierno de Benavides, digamos. Emilio Cantela ha trabajado ese tema en una tesis de la Católica, digamos, y enfatiza también esta parte social que Tony menciona, y dice que el gobierno de Benavides, digamos, comparto, es un gobierno conservador, duro, que persigue políticamente, golpea y tiene esta cuestión social. Entonces la pregunta es, ¿por qué se pelea con la Unión Revolucionaria? Se puede pelear, digamos, las distancias con la Unión Revolucionaria. Yo creo que hay una cuestión también de ocupar espacios, digamos, muchas veces los peores enemigos son los primos hermanos, o los hermanos, digamos. Es más fácil entablar diálogo con gente que tiene una visión opuesta a la uno, porque no se están peleando por los mismos espacios. También yo me inclinaría, obviamente también hay una cuestión de liderazgo, pero también me inclinaría a qué está ocurriendo en el mundo y la influencia norteamericana en el Perú, digamos, ¿no? En el cual Benavides, digamos, coquetea con el fascismo, coquetea con Franco, abre las puertas al franquismo, coquetea con el fascismo italiano, pero al final de cuentas, digamos, estamos con una fuerte dependencia norteamericana en el Perú. Digamos, yo creo que Benavides no se puede escapar de eso, y además hay fuertes inversiones norteamericanas, y entonces imagino que también ese aspecto ha sido importante.
Y de repente uno podría jugar con esta carta de Riabuelo y pensar que también ciertos postulados de la Unión Revolucionaria eran excesivos. Y también yo jugaría con una idea que es interesante, digamos. Yo no sé si Benavides haya sido un hombre que le haya interesado tanto el aspecto ideológico, ¿no? Digamos, no, es un militar, digamos, es como si tú juegas podría jugar algo con el aspecto ideológico, pero por ejemplo si acepto la trilogía de Tony, Benavides, Odría, Fujimori, digamos, obviamente Fujimori tiene un aspecto ideológico que es la no política, digamos, ¿no? Pero es un aspecto ideológico, digamos, envuelto con otros papeles, digamos. Entonces, yo sí creo que de repente también esa retórica ideológica de Flores, digamos, para una persona bajo una mentalidad castrense era una pérdida de tiempo, algo que te abría un montón de asperezas y no te da resultados concretos como construir un hospital, avanzar en educación, ¿no? Digamos, creo que, y eso ya es para ir terminando, digamos, los libros de Tirso, porque por lo menos yo conozco dos, son de una gran ayuda para comprender una parte fundamental de la política peruana de los años 30 y del siglo XX, porque yo sí creo que a partir del 30 para adelante la política cambia radicalmente, digamos. Esta idea crítica obviamente yo sé que me la pueden jalar hasta González Prada, etc. Pero, digamos, esa masa crítica que comienza a tener es sobre todo un fenómeno de los 30 para adelante. Nos ayuda muchísimo a comprender no solamente la historia del Perú, sino la historia de América Latina, en la cual muchas experiencias son similares y diferentes, y nos abre un conjunto. Digamos, yo creo que el libro no solamente está lanzando un conjunto de formas de entender y claves de entender los años 30, sino también por ese mérito enorme de habernos mostrado todo su trabajo de fuentes, y además un trabajo muy fino, porque me acuerdo haber conversado con Tirso y contándome que habían periódicos falsos, falsamente apristas, que se confunden, y que si uno no sabe que estos periódicos no son apristas, sino son del otro, uno puede pensar que el aprismo está más dividido, etc. Entonces hay un gran trabajo que nos ayuda a comprender los años 30, ¿no? Y muchísimas gracias, Tirso. Gracias, profesor. Para mí es un privilegio estar en esta mesa por la calidad de los comentaristas, pero sobre todo por el libro que presentamos ahora de Tirso Molinari. Y lo digo en varios sentidos, no solo por lo que ya ha sido destacado acá, por el libro como, podemos decir, como ya un material propio de esta universidad, de esta facultad de modo concreto, sino también lo digo por la relación amical que me une a Tirso Molinari. Por eso es un privilegio estar en esta mesa al lado de un amigo, y sobre todo por la publicación de un libro tan importante. También quiero aprovechar estas breves palabras para referirme a la labor de publicaciones de la facultad. Esta es una tesis doctoral, vamos a seguir publicando tesis doctorales, como también libros. Acabamos de editar la tesis el libro de Humberto Rodríguez sobre los chinos en la sociedad peruana. Entonces tenemos todo un programa de relanzamiento del fondo editorial. Y aquí también quiero hacer referencia que esto lo hacemos en colaboración estrecha con el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, cuyo director se encuentra presente, Marcelo Velázquez. Pasado esta propaganda, podemos decir, este minuto de propaganda que creo que era necesario hacerlo, el comentario de este texto que ahora presentamos
sobre la década del 30. Pero antes quiero referirme que a la segunda década del siglo XX tenemos una gran producción bibliográfica y carecemos de certezas. A diferencia del comienzo del siglo XIX, donde no teníamos mucha producción bibliográfica, escasez de investigación, pero teníamos grandes certezas. Sabíamos a dónde íbamos, teníamos un futuro más o menos que se avisoraba. Ahora, ¿cierto? Tenemos muchas investigaciones, lo que predomina es una incertidumbre. Creo que algo de estas respuestas puede encontrarse en el libro de Tirso Molinari. El libro de Tirso Molinari efectivamente viene a ser esa publicación, esas investigaciones híbridas, que es lo más rico en el mundo actual, porque ahí se producen las innovaciones y el cambio tecnológico en todas las áreas del saber. Es un libro híbrido entre la sociología y la historia. Yo diría sociología e historia de esa forma, ¿cierto? Quizás el autor más conocido de esto, por lo menos desde mi óptica, es Immanuel Wallerstein, ¿cierto? Sus grandes trabajos sobre el sistema mundo moderno nos presentan esa riqueza de la innovación en el campo de la sociología, de la historia o de la historia social, como querramos mencionar. Creo que Tirso ha seguido una línea fundamental que también tiene algunos antecedentes en el caso peruano. Quizás el antecedente más importante es Julio Kotler, su famoso libro Clases, Estado y Nación, un antiguo profesor de nuestra facultad, ¿cierto? Publicado en 1978. Creo que hay una huella que de alguna manera Tirso Molinari lo mantiene y lo desarrolla. Yo diría lo desarrolla en el sentido ya dicho por los expositores. Sin embargo, yo quisiera referirme a otro aspecto de la investigación de Tirso. ¿Por qué es importante esta publicación de Tirso Molinari sobre esta coyuntura del 30, especialmente de los años de 1936 y 1939? Yo creo que aquí es importante el libro de Tirso Molinari por dos razones. Uno que tiene que ver con el pasado, con la investigación histórica, pero también creo que el libro de Tirso es importante para comprender el Perú actual, para comprender lo que está ocurriendo en el mundo actual. Sobre lo primero, creo que el texto de Tirso Molinari sobre esta coyuntura de los años 30 nos presenta un análisis de lo que viene a ser una crisis del régimen político, ese régimen político establecido y definido en lo que Lenin denominó la era del imperialismo, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. La formación del capital monopólico que llega al Perú, quizás uno de los trabajos que rápidamente nos dan una idea de este momento es el trabajo de Peter Claren sobre la formación del APRA, la formación de las haciendas azucareras, ¿no? Ahí se establece un tipo de régimen político, un tipo, podemos decir, de sociedad, una relación entre las élites, la oligarquía, si ustedes quieren, y las masas populares. Pero eso se establece entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. No solo es un fenómeno peruano, fenómeno, yo diría, mundial. Pues eso se cuestiona. Se cuestiona por la insurgencia, podemos decir, de las masas populares. Se cuestiona directamente. Y aquí quiero recuperar un concepto de Ernesto Laclau en sentido de América Latina, se puede pronunciar como lo hacen los europeos, pero
prefiero hablar como en América Latina, porque es argentino, Ernesto Laclau. Ernesto Laclau habla de una situación populista que se crea, creo, en América Latina y de modo particular en el Perú. Y Tirso lo muestra, creo, en toda su magnitud. No solo aparece la disputa de esta insurgencia de las masas populares, que ya se ha mencionado acá, el Partido Comunista, el APRA, no nos olvidemos del APRA, y de la Unión Revolucionaria. Se disputan porque hay una emergencia, hay un cuestionamiento de ese régimen político formado fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en el Perú de modo concreto. Esta situación populista diría que tiene tres características. Uno, aparece en escena las masas populares multiclasistas. Bueno, eso lo muestra Tirso en todas sus dimensiones. En segundo lugar, un discurso dirigido a seducir a tales sectores, a tales masas populares. Ya se ha hablado acá de ese rasgo populista de Benavides, ¿no? Casa para obreros, seguros, etc. El uso de técnicas de manipulación aparece para seducir a las masas populares. Y en tercer lugar, el liderazgo. El liderazgo es un momento de líderes de una situación populista. Estoy hablando de el APRA, Víctor Raúl Ayala Torre. Estoy hablando de un movimiento nacional popular. Estoy hablando del APRA de los años 30, por favor. Nacional popular, con reivindicaciones antioligárquicas, desde las masas populares. En segundo lugar, estoy hablando de Luis Flores, deportado, líder del movimiento fascista popular, podemos decir, diferente a otras formas fascistas que se dieron en el Perú, los dueños del comercio, por ejemplo, o del Banco de Crédito, por ejemplo, como se ha señalado acá, sin relación con los sectores populares, o con las relaciones populares de una manera diferente. Estoy hablando de Luis Flores, un líder, ¿cierto?, fascista. En tercer lugar, el mismo Benavides, una dictadura especial, no solo oligárquica de viejo cuño, con ribetes populistas que se ha señalado aquí, por todo lo explicado. Entonces hay una disputa de liderazgo, son nuevos líderes que emergen, porque hay emergencia de los sectores populares. Entonces se crea una situación populista. Creo que esto es importante en el texto de Tirso Molinari, y creo que esto nos permite hablar del desarrollo de una investigación desde el Perú, tratando de romper estos esquemas eurocéntricos. Creo que donde a veces el calificativo de fascismo era muy fácil. Creo que Tirso, al describirnos esta situación populista, permite entender una investigación de los años 30, permite entender la realidad de los años 30. Por eso creo que es fundamental este libro de Tirso Molinari. Ello también ya nos está mostrando la singularidad, la importancia de este libro para entender el mundo actual y de modo particular el Perú actual. Aquí estamos frente también a una crisis de un régimen político. A ese régimen político resultado de la globalización en Europa, Margaret Thatcher, en Estados Unidos Ronald Reagan, constituyeron un tipo de régimen político producto de este nuevo momento histórico, 1970 en adelante. 1970 en adelante. En Europa, la socialdemocracia contribuyó a la formación de ese régimen político. Voy a citar sobre el caso de España, el PSOE. La socialdemocracia, un régimen político. Eso también ha entrado en cuestionamiento por la insurgencia de las masas populares.
parecido a los años 30. Esa situación política entre la relación entre las élites y las masas populares vuelve a estar en cuestión nuevamente. Se crean nuevamente, si ustedes quieren, una situación populista parecida a los años 30, claro, parecida a los años 30. A nivel general, por eso podemos hablar de populismos de derecha en Europa, Pepe Grillo. Podemos hablar de populismo de izquierda. Podemos. Hay una situación populista, porque hay la emergencia de las masas populares contra el régimen político, contra esa forma de cómo se había establecido las relaciones de poder entre las élites y las masas populares. Eso se ha roto, pareciera. Se está cuestionando eso. Bueno, el libro de Tirso nos permite entender esa situación populista, que es claro en los Estados Unidos, o el caso de Inglaterra, la salida de la Unión Europea, en el caso de los Estados Unidos, con el presidente que tenemos, que todos conocemos, ¿cierto? Nos permite comprender. Por eso creo que el libro de Tirso es importante, porque no solo es el pasado, sino que el pasado nos permite reflexionar sobre el futuro. Creo que cuando el pasado se hace presente en el futuro es que se convierte en un texto fundamental. Y luego, cuando revisé el texto de Tirso, realmente pensé, dije, aquí hay una manera de entender el mundo actual. Y por eso le quiero agradecer a Tirso Molinari por permitirnos reflexionar desde el pasado al futuro. Las masas nuevamente vuelven a ser multiclasistas. Ahora podemos decir, políticamente están desmanteladas. También podemos decir, se tratan de masas socialmente desintegradas. Basta citar a un gran sociólogo, Bauman, habla del precariato, ¿cierto? De las clases medias y los sectores obreros, industriales, se han comenzado a desintegrar. Pero son masas multiclasistas, como en los años 30. Los liderazgos comienzan nuevamente a aparecer de extrema derecha, de extrema izquierda o de izquierda. Están ahí, en todos los rincones del mundo. Aparecen los movimientos nacionalistas, populares, tipo APRA. Aparecen los movimientos fascistas y aparecen personajes como Benavides. Ahora, la otra característica de esta situación populista es los nacionalismos racistas que conocemos. En general, creo que este texto es uno de los pocos textos, estoy frente a dos historiadores eminentes, nos permite comprender el futuro. Creo que por eso es importante. Y algo que a Tirso siempre lo he escuchado mencionar, él es un cultor de Max Weber, pero en sentido contrario a Max Weber. Su libro muestra un reencantamiento del mundo. ¿Por qué un reencantamiento del mundo? Porque el dato histórico no solo es una huella, sino el dato histórico cobra significación, cobra sentido. Porque el futuro le da significación, le da sentido. Porque el pasado nos permite entender el futuro. Por eso es importante el libro de Tirso Molinari. Muchas gracias. Gracias, doctor Mejía. Primero quiero agradecer la gentil presentación de los colegas Tony Zapata, Cristóbal Jovín, Julio Mejía, amigo de muchísimos años, y la asistencia de los colegas
de Marcel Velázquez, también en un momento compañero de estudios, la asistencia de los estudiantes. Algunos estudiantes han tenido el agrado de ser su profesor. Y más allá de lo que han dicho los colegas, digamos, me siento un poco abrumado porque yo creo que han dado con el clavo de muchos aspectos que yo he querido trabajar en esta investigación que me tomó varios años y que la he intentado como una suerte de interdisciplinariedad entre la sociología y la historia, ¿no? Con un peso especial en la historia, pero algo dijo Cristóbal que me pareció muy importante, ¿no? La forma de razonar entre la historia y la sociología que le dieron antiguos profesores míos como Alberto Flores Galindo, desgraciadamente ya fallecido, y también Gonzalo Portocarrero, ¿no? Pero no puedo dejar de lado también la impronta de Sinesio López, de Pablo Macera, de Kotler, de Quijano, que fueron profesores míos, varios colegas que acá están, ¿no? Las conversaciones con Tony Zapata, que fue coordinador del seminario de investigación en el doctorado acá en San Marcos. En fin, cuántas experiencias, ¿no? Cuántas experiencias. Y yo tendría algunas cosas muy, muy cortas que agregar en base en tanto lo que los colegas han señalado, me parece muy, muy importante. Es que yo he tratado de dotar a esta investigación, además de una consistencia de fuentes que me parece lo fundamental, no porque esa consistencia de fuentes ya acabe con la posibilidad cognoscitiva, ¿no? Pueden haber estudios mucho más productivos en torno a esta temática, pero sin consistencia de fuentes no hay nada, ¿no es cierto? No podría. Incluso tuve que viajar a España, es profeso para un material que me parece fundamental en este texto, ¿no? ¿Qué es lo que quería acotar? ¿No? Esta situación de populismo, porque yo he tratado de integrar lógica de actores y lógica de estructuras. Lo que he tratado de integrar, lógica de actores y lógica de estructuras. Y con la especificidad del Perú y con la condición de populismo conservador, autoritario, autocrático, dictatorial, ¿no es cierto?, en donde el dictador Benavides se pone por encima de los otros actores políticos que van a ser multitudinarios. No tanto el Partido Comunista, ¿no?, pero por lo menos en el caso del APRA sí, y con mucha intensidad, y también la Unión Revolucionaria. No obstante, Benavides, y esto es un aspecto, ¿no?, un aspecto quizá que quería enfáticamente señalarlo, Benavides estuvo ligado al fascismo italiano, simpatizaba con el nazismo y estuvo directamente vinculado con la dictadura de Franco. Cuando el franquismo, con la ayuda nazi-fascista, ¿no?, destruyen la República Española, para vergüenza de la humanidad, ¿no es cierto?, para la vergüenza de la humanidad. Una cicatriz que todavía no está cerrada en España, no está cerrada en España. En España, ojalá que en algún momento haya una comisión de la verdad y reconciliación, o comisión de la verdad, como quieran llamarlo, pero se necesita en España porque las heridas no están cicatrizadas. De ahí el tema catalán, por ejemplo, ¿no? En fin, Benavides entra en contacto directo con la falange española, o sea, con el partido, ¿no es cierto?, fascista español, que se convierte en un instrumento fundamental, por lo menos del primer periodo de Franco, aunque cargado de contradicciones también, ¿no?, porque hay sectores dentro del fascismo español en la falange, ¿no? Y llega una delegación de la falange española, ¿no?, a la cual yo encuentro en las fuentes que he trabajado y que no las pude encontrar en los repositorios de aquí, porque, miren, por ejemplo, el Banco Popular, ¿no es cierto?, de la familia Prado, con la cual estuvo directamente vinculado Benavides,
¿no es cierto?, fue uno de los patrocinadores del periódico que sacaba la Falange Española en el Perú cuando vino a hacer propaganda de Franco, y Benavides le dio todo su apoyo. Le dio todo su apoyo. Tan es así que cuando Benavides termina su dictadura y luego de organizar un fraude para poner al señor Prado, ¿no es cierto?, uno de los propietarios del Banco Popular, va como embajador a España, ¿no? Va como embajador a España a fines de los años 30, del 39, y es recibido con guardia mora en señal de agradecimiento a sus servicios, ¿no es cierto?, por el apoyo al franquismo, ¿no? ¿Por qué amigo del fascismo europeo y enemigo del fascismo de acá? Eso es un problema complejo. Se han señalado acá espacios que no se han llenado, ¿no es cierto?, el populismo de Benavides, ¿no? En esto han sido enfáticos los colegas, estoy absolutamente de acuerdo, pero también hay elementos de acción, de la propia ambigüedad de coyunturas, ¿no es cierto?, que aparentemente son inverosímiles, ¿no? Flores, cuando... miren, el fascismo de acá fue multitudinario y estuvo a punto de ganar las elecciones del año 36. Estuvo detrás de la candidatura que el APRA soterradamente, porque estaba en la clandestinidad, apoyaba con Eguiguren, pero tampoco estaba tan distante, ¿no? Entonces habían expectativas. Entonces el cortar el proceso electoral del 36, ¿no es cierto?, era impedir radicalmente cualquier posibilidad de la Unión Revolucionaria. Y claro, cuando Benavides, ¿no es cierto?, perpetra ese golpe de Estado, ¿no?, Flores, el líder, que luego es deportado y que yo pude conseguir toda una correspondencia completa, ¿no?, a su familia, lo acusa, ¿no? Primero le dice que lo va a combatir, o sea, se le enfrenta, y luego lo acusa de haber conspirado para asesinar a Sánchez Cerro. Entonces, más allá de todos los elementos estructurales que se han señalado, hay elementos de acción, de vida cotidiana, ¿no es cierto?, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ese vínculo que tuvo Benavides con la Falange Española, ¿no?, me parece fundamental, porque también el régimen de Franco, proyectándonos hacia adelante, fue un régimen populista, marcadamente fascista en su primera etapa, ¿no es cierto?, marcadamente totalitario, y posteriormente ya más de tipo más cercano al autoritarismo, si queremos hacer esa distinción dictatorial, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería acotar, ¿no? Suscribiendo lo que han señalado a plenitud los colegas, pero ese detalle, ¿no?, que es tan específico, y en donde a mí me interesó, por ejemplo, esta imagen Foucaultiana del panóptico que yo presento en la carátula, con esta figurativo de Van Gogh, para dar una imagen de lo sórdido de esa dictadura. Más allá de todas estas medidas populistas que se han mencionado, ¿no?, lo sórdido, que a veces se requieren de otras fuentes, ¿no es cierto?, como por ejemplo de las narrativas. Arguedas en el Sexto, ¿no es cierto?, el padre de Alejandro Ortiz Rescañer también en el Sexto, Juan Seoane Corrales en el Panóptico, hacen narrativas. Ciro Alegría también estuvo preso en esos años, ¿no? Hacen unas narrativas sobre lo que implicaba la sordidez de las cárceles y el desprecio, ¿no es cierto?, a los considerados, pues, enemigos políticos por parte de Benavides. Son un personaje ambiguo, populista, autocrático, ¿no es cierto?, pero sobre todo vinculado a las, digamos, expectativas que el populismo fascista en España va a tener. De ahí su presencia, repito, como embajador en España. Eso me parece importante dentro de una lógica de acción, ¿no?, de vida cotidiana, ¿no?, que está correlacionada con estas lógicas estructurales que los colegas han resaltado, pero quería hacer esa acotación, ¿no?, porque me parece bien importante dentro de lo que yo he intentado presentar con esta aproximación cognoscitiva que, repito, me llevó varios años
6 años exactamente en investigar, dada la diversidad de las fuentes, ¿no? Yo quedo muy agradecido a todo lo que los colegas han señalado y a la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Tirso Morales.